Previo a la pandemia causada por el COVID-19, nuestra comunidad de la natación máster estaba en pleno apogeo. Muchos nadadores adultos de nuestra región estaban enfocados en prepararse para los grandes eventos regionales y mundiales máster. Desafortunadamente, todo eso se vio forzosamente detenido por la crisis sanitaria. Sin embargo, frente a esa adversidad surgieron grandes guerreros y guerreras que, sin importar la incertidumbre, sobresalieron, poniendo en alto el nombre de la natación máster de su país y el de todo nuestro continente. Hola, soy Tomás Bisonó, nadador máster número 1 del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital, y al auspicio de Aquaxon Swimming Technology. Este viaje que juntos iniciamos durante la pandemia causada por el COVID-19 ha generado una serie de entrevistas con grandes personalidades de nuestro deporte. Y aunque tuvimos que parar por unos meses para poder traerte contenido renovado, ahora te lo volvemos a presentar. El invitado que tuve la dicha de entrevistar para este nuevo episodio de mi podcast pasó por muchas de las frustraciones que todos enfrentamos durante el aislamiento mandatorio que sufrimos durante casi todo el 2020. Pero a pesar de estar restringido, él encontró la manera de mantenerse activo y a raíz de ese esfuerzo y dedicación se posicionó en los lugares más altos del ranking mundial máster de la FINA. El riesgo que él tomó fue alto, pero la recompensa fue extraordinaria. Su historia es una que si eres nadador máster, debes conocer y emular. Ahora que estamos viendo la luz al final del túnel, el ejemplo que puede darte este sensacional nadador colombiano te servirá de inspiración y motivación para regresar energizado a tus entrenamientos, retomando así las metas que en 2020 tuviste que poner en pausa. Mi podcast, Sumergidos en la Natación, se honra en presentarte el episodio número 34 con el nadador oriundo de Colombia, múltiples veces Top 10 FINA Master, Juan Gabriel López. Pero antes de pasar a la entrevista con Juan Gabriel, quiero pedirte que me digas desde qué ciudades estás escuchando o mirando este episodio para enviarte un gran saludo acuático. El saludo acuático de hoy es para Eric Sanabria del Hermanos País de Honduras. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, pasamos a la entrevista con Juan Gabriel. Bueno, bienvenido a otro episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación, y hoy tengo un invitado que para mí es súper especial, porque recuerdo vivamente la primera vez que lo vi competir y fue algo de quedarse con la boca abierta, porque en ese evento, en la manera como estaba compitiendo, se desplazaba muy bien por debajo del agua y todo el mundo se queda como con esa idea, se quedó como con esa idea en la cabeza. Pero hoy queremos hablar unos temas muy interesantes con él. Algunos tienen que ver mucho con su trayectoria en el deporte, otras sobre cómo ha ido manejando todo este tema de la reinserción a los entrenamientos, enfrentando el COVID y todo este tipo de cosas. Entonces, amigos, hoy le damos la gran bienvenida, orgulloso de tenerlo aquí en este espacio, a mi amigo Juan Gabriel López. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Bueno, súper bien, contentísimo de tenerte aquí con nosotros, porque creo que tu historia es una historia súper rica para contar, muy puntual y relevante para todo lo que está sucediendo hoy en día para nosotros los nadadores máster. Y de aquí espero que a raíz de nuestra conversación salga como un llamado a que todos nos reintegremos y que nuestros compañeros se vuelvan a reintegrar a este deporte que tanto amamos de la natación. De acuerdo. Muchas gracias por dejarme participar. Muy contento y pues nada, pues feliz de compartir mi historia. No, de verdad que el placer es mío. Y mira, un punto, sabemos que tú tienes una historia desde infantil, grupo por edad y todo eso en la natación, ¿no? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo entró la natación a tu vida y cómo fueron esos inicios de Juan Gabriel López en la natación competitiva? Bueno, pues yo nací en Venezuela y nos vinimos a vivir a Bogotá cuando yo tenía 6 años. Mi hermano estaba recién nacido y yo ya había tenido pues, mis primeros contactos con la natación, con la piscina. Em, Aquí entré a un equipo que se llama el Club de Empleados Oficiales,
que es donde ahorita en Bogotá se encuentra el Centro de Alto Rendimiento. Y ahí empecé a nadar, pues como a perfeccionar los estilos. Y ya empecé como a hacer la competición pues en infantiles, luego pasé a juveniles. Y cuando aproximadamente tendría 12 años, el club se acabó, pasé a compensar, en donde empecé a entrenar con, que en ese momento pues llegó Alexander Klokov, que pues por estos días lastimosamente falleció. Ujú. Empecé a entrenar con él, pues él venía de entrenar la selección rusa, que en ese momento fue a la Olimpiada de Barcelona en el 92. Entonces es una persona que tenía mucho conocimiento del deporte y empezamos a hacer un proceso con él y duré 10 años entrenando con él y en donde me sentó las bases como nadador y pues gracias a como a esas bases pues puedo seguir pues contando la historia y seguir participando. Y nada, después de haber, digamos, él se retiró, logré con él pues cosas importantes, triunfos importantes, logré entrar pues a la selección Colombia, competir en campeonatos suramericanos, centroamericanos, hacer récords, lograr medallas importantes, alcanzamos a estar en plan preolímpico, pero bueno, lastimosamente pues no se logró el objetivo de clasificar a los olímpicos, pero sí tuve muy buenas experiencias con él y aprendí muchísimo de la natación. Una vez ya se acaba el contrato de él, él regresa a su país y yo quedo como en el limbo. Eso tendría yo 21 años más o menos, 22 años, y tuve la oportunidad de competir por la Liga de Cundinamarca y finalmente pues competí con la Liga de Cundinamarca, pues yo era de la selección Bogotá pues toda la vida y ya con Cundinamarca competí mis últimos Juegos Nacionales en el 2004 y en ese momento decidí que ya pues por temas laborales quería hacer un alto del deporte y ya empezar pues juicioso mi vida laboral. Entonces, digamos que en ese punto, hasta el 2004 llegó pues como mi alta competición, como en alto rendimiento. Y digamos que durante todo ese tiempo, hasta que volví a ser nadador máster, pues digamos que no estuve completamente ajeno al deporte. Trotaba, hice algo de CrossFit. em, Siempre nadaba de vez en cuando, competía de vez en cuando, pero digamos que ya no tan, con tanto compromiso y ya no tan entrenado, digamos ya un poco más recreacional, ya disfrutándolo un poco más, pero ya no tanto como con la presión que se sentía al ser pues un nadador de alto rendimiento. Ujú, ujú. Sabes que escuchando un poquito de cómo fue tu comienzo, yo recuerdo en la época que yo empecé a nadar, y sabemos lo que hoy en día sabemos, en esa época se nadaba muchísimo, ¿no? O sea, cuando estaba hablando muchísimo, se nadaba mucho volumen, ¿no? Desde temprana edad, yo recuerdo haber empezado a madrugar, como decimos aquí, los madrugonazos, 5:30 de la mañana, cuando tenía 8 años. Hoy en Ujú, día, hoy en día sabemos que, o sabemos no, sino los programas de entrenamiento no empiezan a hablar ni siquiera, o la gran mayoría por lo menos, sí, no empiezan a hablar de madrugadas hasta mucho más avanzado, 12, 13 años, ¿no? En el caso de las chicas. Y espero que muchos de los programas de natación, similar a lo que nosotros crecimos, estén haciendo un poquito de conciencia con relación a eso. Pero yo recuerdo que en Latinoamérica siempre hemos tenido nadadores infantiles buenísimos. O sea, infantiles y juveniles A. Pero después como que se empieza a mermar el nivel cuando empiezan las cosas a ponerse que tal vez un poquito más específico, donde las cosas tienen que ser un poquito más, meterse más de lleno. Y no sé si a ti te pasó también que durante tu fase de desarrollo
también tuviste que entrenar muchísimo volumen, que hoy en día si hubiéramos, en ese momento los entrenamientos, los entrenadores hubieran sabido lo que sabemos hoy en día, tal vez no hubiera sido así. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Uy, yo recuerdo que cuando llegó Alexander, nosotros, claro, pues para mí eso era nuevo, empezamos a doblar los entrenamientos y eran entrenamientos, no eran tan intensos porque él se preocupaba mucho por la calidad del estilo. La mayoría de los entrenamientos que hacíamos eran muy dirigidos a la técnica. Inclusive muchos de los entrenadores de otros equipos y de otras partes de Colombia criticaban, criticaban mucho la manera de entrenamiento de Alexander porque decía que nosotros aflojábamos todo el tiempo. Ujú, Decía que nosotros no entrenábamos duro, que todo el tiempo nos la pasamos era como de paseo en la piscina. Y en realidad lo que él estaba haciendo era un trabajo, lo que yo te decía, estaba trabajándonos mucho la técnica, porque pues para mí esa es la base de todo. O sea, si tú no tienes técnica, por más rendimiento que tengas y por más bien que estés de físico, no vas a avanzar después de cierto punto y sí ujú, te vas a lesionar. O sea, entonces, para mí la base de todo, pues era eso. Eh, Ahora bien, con respecto al metraje, sí, digamos que la intensidad no era muy larga, pero sí los metrajes eran larguísimos. Nosotros en una sola sesión podríamos hacer 8.000, 8.500 metros y cuando doblábamos, pues alcanzamos a hacer 12.000, que para Bogotá es bastante, ujú. bastante fuerte porque Bogotá, por ser una ciudad que está a tanta altura, que estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, la recuperación es muy lenta. Entonces, nos costaba bastante y pues lo hacíamos 3 veces a la semana. Entonces terminaba uno pues destruido porque no tenías toda la recuperación e inclusive pues él tenía que, a pesar de que el entrenamiento era pues suave, tenía que aflojarnos para poder nosotros recuperarnos por la altura. Sí recuerdo cuando teníamos yo me acuerdo que los momentos cuando más hice metraje eran las concentraciones de la selección Colombia. Ujú, Eh, Me acuerdo que, o sea, nos íbamos una semana a entrenar, 2 semanas, a Cali o a Medellín, y el diario eran 16 kilómetros, 16, 17 kilómetros, haciendo 3 sesiones al día y la última sesión haciendo chequeo de 1.500 o de 800 o de 400 después de todo ese tren de metros que pues habíamos metido. Y pues obviamente lo que dices es completamente cierto. Ahorita, o sea, si en ese momento supiéramos que con el cambio y con lo que sabemos ahora de los entrenamientos, pues nos hubiéramos ahorrado horas para hacer, no sé, para hacer otras cosas, ujú, ujú. pero es que sí nos la pasamos demasiado tiempo. Yo creo que a la larga, o sea, a mí por lo menos me gusta mucho entrenar, pero sí es un deporte que el entrenamiento es súper repetitivo porque tú todo el tiempo estás viendo cuadritos, 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 ¿sí? Ujú. Entonces, si tú estás metido en la piscina 4 o 5 horas, eh, pues, y si tú estás, no sé, en tu época de adolescente y te estás formando como nadador, obviamente hay otras cosas que te afectan y es no poder compartir con otros amigos, o sea, no poder vivir como, pues, como una persona normal y pues relacionarte bien con otras personas porque todo el tiempo estabas metido en la piscina. Entonces, pienso que sí, ahorita eso, pues sí ha cambiado bastante. Claro, claro. Y de verdad que las cosas en general han cambiado mucho. Eh, no solamente por el advenimiento ¿Me de... escuchas? Sí, Hola, te escucho perfectamente. ¿Me escuchas a mí? hola, listo, ya, ya, Ok. Entonces, lo que te decía que las cosas en realidad han cambiado mucho, ¿no? No solamente por el advenimiento de métodos de entrenamientos que en realidad, digámoslo así, no son necesariamente novedosos, pero la composición y el uso de las diferentes metodologías realmente han traído a la palestra maneras, vamos a decir, relativamente nuevas para entrenar. de acuerdo. Y yo creo que ese es uno de los puntos que ha dado a muchos nadadores básicamente un nuevo renacer, ¿no? Y básicamente
nosotros como nadadores másters sabemos muy bien o vivimos realmente nuestro día a día con responsabilidades, tiempos de calidad que hay que dedicarle a la familia, al trabajo y otro tipo de cosas. Entonces tenemos como que ser muy efectivos y eficientes con el uso del tiempo y aprovechar al 100% nuestros entrenamientos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a mí me ha venido muy bien la metodología de ultracortos, ¿no? Que porque, básicamente porque a diferencia de tu caso, que nada un poquito más de pruebas de distancia, un poquito más largas, a mí Sí. me gustan más los sprints, aunque cuando fui nadador joven también nadaba media distancia. Evidentemente ya como máster se me ha venido mejor Ujú. los eventos de velocidad, pero ¿cómo, cómo compararías tú eh, tus entrenamientos de nadador máster hoy en día a como los hacías cuando eras nadador de la Selección Colombia? No, completamente. Los entrenamientos que yo hago ahora, eh, digamos que cuando nado una sesión, dura entre 1 hora y máximo hora y media, ¿sí? Antes yo, pues, en una sola sesión nadaba 2 horas y media, sin problema, Ujú, ¿sí? Entonces, el metraje es mucho más corto, pero sí es la calidad de entrenamiento, que es un entrenamiento que es más inteligente, es un entrenamiento que te exige más y te recuerda y te acerca más al momento de la competencia. Porque antes, en ese momento, los entrenamientos eran tan largos que tú, o sea, realmente tú lo que hacías era un 90% aeróbico y un 10%, sí, y un 10% anaeróbico, donde realmente pues le exigías al cuerpo lo que pues vas a sufrir en la competición, ¿cierto? Pero ahora ha cambiado completamente. Entonces ahorita sí el trabajo, obviamente sí tenemos una base de técnica todos los días dentro de cada sesión. Se hace un trabajo muy importante de patada, ujú, porque pues digamos que por la experiencia que he tenido anteriormente no hacíamos, o sea, nadábamos y metros y metros y metros, pero realmente no se trabajaba la patada y pues ya se sabe que eh, la patada es fundamental a la hora de competir porque es lo que realmente te mantiene la posición del cuerpo, ¿cierto? O sea, que tengas una posición aerodinámica, y vas a tener o sea, si se te mueren las piernas, pues para mí se pierde toda la posición del cuerpo, te vas para el fondo y nada, o sea, se va todo para el traste. Entonces, hacemos una sección de patada, una sección de brazada y luego se hace el trabajo principal, pero el trabajo principal, cuando antes era muy corto, y pues yo que soy un nadador de distancias semilargas, 200 y 400, eh, antes pues no duraba nada y ahorita sí puede durar media hora, 45 minutos de trabajo intenso realmente, en donde tengo que trabajar mucho con las pulsaciones del cuerpo, del corazón, perdóname, ujú. y con la calidad de la abrazada, siempre Harold, que es mi entrenador, siempre nos está preguntando cuántas brazadas, cuántas brazadas, cuántas brazadas. Y siempre el tema es con el pulso y los tiempos. Si se hace un balance, pero sí casi todo el año, durante todas las semanas, llega un punto en que sí siento como me siento en la competencia, que eso no pasaba antes. Ujú. Antes yo llegaba muy seguro a las pruebas y ahorita yo lo veo, es porque pues yo hacía unos entrenamientos con una preparación de 6 meses larguísima, y donde yo llegaba realmente a la competencia y no sabía cómo me iba a sentir. Ahorita sí la diferencia es que estoy tan familiarizado con el dolor de competencia que llego mucho más seguro a las pruebas, ¿sí? Entonces, lo que a mí antes me daba era
era angustia, o sea, al momento cuando llegaba en un punto que ya me llenaba de ácido láctico, Ujú. faltando 20 metros, me entraba una sensación de angustia y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Me va a morir? ¿Me va a dar algo? No tengo aire, me está doliendo todo, se me durmieron las piernas. Pero si ese entrenamiento se hace constantemente y se hace de una manera inteligente y efectiva, y tú lo tienes todo el tiempo presente, simplemente es nada, es una sensación que tú vienes sintiendo durante varias semanas. Y dices, bueno, listo, ya sé cómo, ya sé qué es esto, ya sé cómo va a terminar, tranquilo y para adelante. Ujú. Entonces, sí ha cambiado mucho, para mí se ha cambiado mucho pues la metodología y ahora es lo que te decía, corto, corto pero sustancioso, ¿sí? O sea, es súper inteligente y sobre todo que los entrenamientos, digamos que antes, como que nadados de todo en realidad, ¿sí? A pesar de que yo soy un nadador de combinado, antes hacías como si fueras a nadar desde 50 hasta 1500, ¿sí? Ahorita es súper específico y lo que siempre hacemos con Harold, mi entrenador, es ponernos las metas y entonces vamos a ver, bueno, listo, este trimestre vamos a trabajar lo que es fondo y vamos a competir pruebas de fondo. Ya más adelante nos enfocaremos en pecho o en mariposa o en combinado. Y si es en combinado, entonces en este momento vamos a hacer entrenamiento para 200 combinado y competimos eso y terminamos para el 400 combinado. Pero Ujú. sí se hace un plan mucho más consciente y lo que yo te decía, las pulsaciones son base importante del entrenamiento, la técnica y el conteo de brazadas y la patada. Claro, claro. Y yo recuerdo en un momento que estuvimos conversando antes de cuando estábamos coordinando esta entrevista, ¿no? En el cual, hablando sobre parte de ese régimen de entrenamiento y como lo estás diciendo, de un entrenamiento inteligente y el momento por el que estabas pasando, básicamente finales de 2019, principios de 2020, y cómo se venía proyectando tu año de competencia, un año donde iba a haber torneos importantes, ¿no? A Sí. los cuales le estabas apuntando. Hace un año, no solamente 2020, sino hacia el Campeonato Mundial que iba a ser este año 2021, sino ya pospuesto para 2022. ¿Cómo? Y la pregunta que me surge es, ¿cómo has manejado este proceso, tomando en cuenta ese momento que llevabas tan importante en tu rendimiento y cómo se venía proyectando todo? ¿Cómo has manejado el proceso de cuarentena en el que hemos estado inmersos y que nos llegó a todos de sorpresa, más o menos febrero o marzo del 2020, tomando en cuenta toda esa evolución positiva que traías en tus entrenamientos? Pues bueno, mira, todo comenzó cuando terminé el Mundial de Gwangju en agosto, Ujú. en donde yo hice una súper preparación para ese campeonato. Iba a ser mi primer campeonato mundial. Eh, nada, tenía muy buenas sensaciones, tenía muchas expectativas. Yo iba sembrado octavo, séptimo, octavo más o menos. Em, Cuando llegué allá, vi realmente pues, lo que es un nivel mundial y en ese momento en la categoría 35, 35, 39, creo que fueron, no sé, espero que sean la mayoría de los mejores nadadores del mundo entre esa categoría porque realmente era gente, wow, o sea, que me quedaba yo sorprendido con los tiempos, El nivel, ¿cierto? demasiado, demasiado porque pues los tiempos, o sea, yo decía, pero bueno, es que ni siquiera esos tiempos los tenía yo de juvenil, ¿sí? Pero bueno, nada, en resumen, nada, pagué la primiparada del primer mundial porque pues iba a competir en otro continente, en un país donde estaba 14 horas de diferencia. Por razones de trabajo, pues no logré concretar eh, antes la llegada y pues llegué, nada, o sea, 3 días más o menos y no logré pues, recuperar el sueño.
llegué enfermo al torneo por el aire acondicionado del avión, entonces pues nada, llegué con infección allá, pero bueno, digamos que fue lo que fue. Todos estamos pues en igualdad de condiciones, pero pues ese tipo de condiciones adversas me pudieron afectar y logré mantener la posición entre séptimo y octavo en las pruebas, pero para mí sí fue un golpe duro y yo dije, bueno, listo, se acabó el mundial, pero me tengo que sacar esta espina porque me quedé con las ganas de ganar medalla. Ujú. Am, Apenas terminó el campeonato, viajé a Seúl a conocer la ciudad, pero desde el primer día que llegué a Seúl empecé a entrenar en el Ujú. gimnasio. Entonces ya terminó el campeonato, dije, listo, ya pasamos la página, fue una experiencia, aprendimos y ya mi meta de aquí, mi próxima meta desde acá va a ser el Panamericano Ujú. de Medellín. Y empecé desde ese momento, o sea, habían pasado 2 días y dije, no, o sea, ya nos ponemos, me fijé la meta y empecé a entrenar fuertemente. No paré en la época de diciembre, o sea, seguí completo el entrenamiento y ya cuando llegó la fecha del confinamiento, que era 15 de marzo, en ese momento eh, tocó parar porque cerraron acá todas las piscinas, cerraron todo. Y para mí pues fue un punto muy fuerte de frustración, pues mejor dicho, pues es que esto no es nuevo para todos y pues no sé. Yo inicialmente decía, bueno, puede que dure 15 días y Ujú. mientras tanto pues hacemos un trabajo en tierra. Am, pero bueno, ya sabemos qué fue qué fue lo que pasó. Eh, pero bueno, digamos que en ese punto, cuando yo empiezo a ver que el panorama no era bueno, entonces para mí, obviamente, digamos que la primera reacción sí fue una gran frustración porque dije, en serio, o sea, me estoy preparando desde que terminé Wanju hasta el día de hoy fuertemente, no paré en las fiestas de Navidad, no paré en ningún momento, vengo haciendo casi mis tiempos de cuando era un juvenil y ¡pum! ¿Sí? Entonces sí se siente como frustración, se siente mucha rabia. eh, Miércoles, o sea, en serio, ¿por qué me está pasando eso a mí? Y además lo que más pesaba era que estaba estrenando categoría, estaba Ujú. empezando la categoría de los 40 y para mí eso era listo. Voy a aprovechar la categoría de los 40 para ganar medallas y clasificar al top 10, hacer una super actuación, bajar mis tiempos. Entonces venía súper enfocado, venía súper concentrado y todo eso se me derrumbó. Y esa sensación de que cada día que pasa, que no voy a la piscina, son 2 días que pierdo entrenamiento, es un día menos que tengo del primer año de la categoría en donde los que estamos entrando tenemos una ventaja pues por la edad. Entonces eran muchos sentimientos encontrados. Sin embargo, tenía clara mi meta y yo decía, bueno, esa pandemia tiene que terminar algún día, ¿sí? Ujú. Y algún día yo tengo que volver a competir, no sé cuándo, pero me prometí mentalmente, dije, bueno, cuando llegue el momento, tengo que estar preparado. Y sé que esto que me está pasando a mí le está pasando a A todo el todo el mundo, mundo. Ujú. ¿sí? Entonces, nada, digamos que ese fue como mi pensamiento en los momentos más difíciles de falta de motivación, porque sin duda, y llegaban muchísimos los días de falta de motivación, que me levantaba y que tenía un entrenamiento en tierra programado y yo decía, pero ¿para qué estoy entrenando? O sea, pues no sé si nada de en 6 meses, en un año, en 2 años, no sé. Y estoy perdiendo mi mejor oportunidad porque pues en Guangzhou yo fui pues ya estaba terminando la categoría, era el más viejito, El más viejito, exacto. era el más viejito de todos. Entonces, nada, o sea, sí sentí mucha frustración y la falta de motivación creo que fue el principal, la principal adversidad que tuve. Ujú. Pero bueno, sin embargo, em, me pareció importante mantener una comunicación constante con mi entrenador, Ujú. porque pues el entrenador también es un amigo, ¿sabes? Y te conoce y sabe cómo hablarte.
Am, entonces, nada, él también como que me daba ese apoyo y me decía, tranquilo, que es que esto le está pasando a todo el mundo, tú no eres el único. Y cuando llegue el momento, vas a ver que tú no dejaste de entrenar, así no hayas nadado, pero te has mantenido activo, vas a ver que va a tener sus frutos. Entonces, nada, digamos que yo me repetía eso todo el tiempo, incluso en los momentos más difíciles. Y pues también tenía apoyo de mis amigos nadadores máster. Y creo que, en resumen, lo que más pienso que la actitud que uno debe tener en estos momentos de incertidumbre es ser muy positivo. Muchas veces en conversaciones con otros amigos nadadores veía un pesimismo fuertísimo, pues que es completamente entendible, pero veía mucho pesimismo y inclusive me afectaba cuando me decían, no, es que esto puede que en septiembre, octubre o en noviembre o quién sabe en cuántos años, y yo me negaba, ¿sabes? A pesar de que sabía que la situación era complicada, yo decía, no, o sea, yo creo que en 15 días vamos a volver, y en 15 días me mantuve, me mantuve. Inicialmente cuando paramos en más o menos como el 15 de marzo, eh, duré un mes sin piscina y entrenaba en mi casa, en mi apartamento todos los días, haciendo trabajo dirigido por Harold. Ujú. Y no, acá no se podía ni siquiera salir a la calle, ¿sí? Es decir, solamente tenías permitido salir con el perro, pero salir a correr estaba prohibido. Ujú. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo vivo en un sexto piso, me iba del sótano hasta el séptimo piso, subía y bajaba escaleras, me ponía peso en la mochila Ujú. y subía y bajaba, y eso complementando con una bicicleta de spinning y con el ejercicio de fortalecimiento. Creo que eso me ayudó pues a mantener un poco el tono y la forma. Después de eso, ya yo empecé en un punto de ansiedad. Yo tengo una condición de ansiedad que manejo con medicamentos psiquiátricos, y la natación es lo que a mí me centra, pues aparte pues, del tratamiento que yo sigo. La natación es un polo a tierra que yo tengo donde boto toda la adrenalina. em, y entonces ya pues me estaba empezando a afectar. Entonces, fui a Home Center y compré una piscina de esas que son como de dos Ujú. por dos, que son de niños. Sí. La piscina tendría 60 centímetros de alto, y me la llevé a la casa de mis suegros, la puse en el patio y la llené con agua, pero entonces el problema era calentarla, y pues Bogotá es frío, ¿sí? Ujú. La piscina yo creo que estaba por ahí unos 9 10 grados, y me metía, yo decía, no importa, yo tengo que sentir el agua. Y para mí esa Claro. sensación, la primera sensación de volver a sentir el agua fue increíble. O sea, inclusive yo creo que casi lloro Ujú. cuando sentí por lo menos el agua. Obviamente no podía hacer una abrazada completa ni una patada, pero esa sensación para mí fue muy especial. Así estuve unas 3 semanas, casi al punto de la de la hipotermia. Igual seguía con mis entrenamientos en tierra. Y ya después tuve la oportunidad, de entrenar en una endless pool. Em, conocí a Francesco, que es el primo de un amigo nadador máster que se llama Franco Cian, Ujú. y él tiene un centro de entrenamiento de triatletas en donde tiene esta piscina. En ese momento no era permitido nadar. Ujú. Pero bueno, digamos que este centro, era un centro también de terapia. Entonces, eso me permitió pues ir, digamos, como dentro de lo legal. Claro. Y allá estuve bastante tiempo, como unos 3 meses entrenando en la Endless Pool, a pesar de que la piscina pues no tenía una gran velocidad para uno pues hacer trabajos intensos. Sí me permitía por lo menos recordar las sensaciones, recordar la coordinación. No era muy fácil hacer mariposa y espalda, por lo que hay tanto oleaje dentro de la piscina, pero para mí era oro, ¿sí? O sea, Ujú. para mí eso era un privilegio, que todo el mundo estaba quieto acá. Y, ya más o menos, si no estoy mal, creo que fue como en septiembre, octubre, que ya como que empezaban a soltar como las reglas.
Pero entonces, digamos que antecitos de eso, tuve la oportunidad mi suegro tiene una finca en el Meta y tengo unos amigos muy queridos que viven allá y tienen una piscina para el hijo en la casa de 25 yardas. Ujú. Logré entrenar allá varios meses con ellos, que también, o sea, me considero una persona muy afortunada porque sé que para mucha gente era imposible acceder a una piscina en ese punto y no sé, gracias a Dios tuve la fortuna de encontrar esa oportunidad. Entrené con el hijo de ellos, duramos entrenando una cantidad de tiempo, nos chequeamos allá en esa piscina y nada, hacia septiembre, octubre, si no estoy mal, ya que se empezó a normalizar la cosa, volvimos acá y poco a poco fui retomando los entrenamientos, aunque sí teníamos límite de tiempo, solo podía nadar por 1 hora Ujú. y todavía, digamos que se ha alargado un poco más el tiempo, pero me toca con turno y pues el tiempo y el aforo es súper limitado. Em, Nada, digamos que eso fue como un resumen de la Ujú. historia hasta ese momento, pero sí, o sea, lo que te digo es el manejo no fue fácil, el manejo de la ansiedad y la frustración durante la pandemia. Fue muy difícil, sobre todo más que físico, fue una batalla mental. Sí, totalmente. Eso, la historia que estás describiendo, particularmente el salir a buscar una piscina de cualquier dimensión para sentir el agua, es parte, nos da a entender realmente ese espíritu de resiliencia que tenemos como atletas, ¿no? Y de buscar realmente la salida de la manera que sea. Y después entonces evolucionar al endless pool y todo eso. O sea que realmente en tu historia de la pandemia hubo una progresión que, lógicamente, y como lo has dicho, que definitivamente debes sentirte afortunado por el mismo hecho de que muchos de nuestros compañeros no han tenido vamos a decir, esa solución en la mano, ¿no? Yo recuerdo, Sí, en mi caso, yo tuve la oportunidad de nadar en una piscina de 20 metros de 2 carriles, más o menos como tú hiciste, medio incógnito, ¿no? O sea, sí, medio legal, pero no legal por la misma coyuntura de que este centro era también un centro terapéutico. Entonces, más o menos estuve nadando, digamos que unas 6, 7 semanas, tal vez 8 semanas, y entonces las cosas se empezó a complicar aún más aquí en mi país, entonces ya realmente no quería seguir exponiéndome. Sin embargo, sí hay grupos de nadadores que he ido viendo, ¿no? Amigos en Paraguay que fueron de los primeros y en Costa Rica, los primeros países que aperturaron, con las mismas restricciones, ¿no? 1 hora de entrenamiento, tal vez menos. Y gradualmente, mientras la situación ha ido, digamos que hasta cierto punto, agarrando un poco de control y ahora con mejores expectativas, porque hay vacunación, aunque en algunos países está un poquito más retrasada que en otros, por lo menos entendemos que tal vez en algún punto de este año, tal vez hacia final del año, podremos ver algunos torneos, tal vez un poquito más masificados, ¿no? Porque sí hay torneos, por ejemplo, sé que en el hermano país de Paraguay, ahora en abril hay un torneo máster que va a ser como tipo sustituto al campeonato panamericano que se suspendió en Medellín para el próximo año. Entonces, como que sí hay iniciativas de que la cosa vuelva a tener una naturaleza más normal, ¿no? Sabiendo que todavía tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay otros puntos, porque hay exigencias desde el punto de vista físico que eh, nos ha básicamente cargado esta pandemia, ¿no? Pero uno de los puntos que más se ha conversado, particularmente en los últimos meses, ¿no? Porque al principio era, si recuerdas bien, Juan, era todo el mundo buscando soluciones de cómo de entrenar en casa, ¿no? Entrenar la parte física y todo eso. Pero a raíz de la persistencia de la pandemia se han venido dando situaciones muy exigentes, como lo mencionaste tú anteriormente, de índole de exigencia mental, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo te ha afectado a ti a nivel emocional? No sé, sabiendo que ya mencionaste algo de que sufres de eso de ansiedad. ¿Cómo te ha afectado a nivel emocional y motivacional el estar aislado, no solamente del ambiente deportivo, o sea, lo que tú realmente considerabas como tu segunda casa, como lo considero yo, como es la piscina, pero también estar separado de tus compañeros de equipo? wow, sí,
nada, o sea, todos igual nos cambió muchísimo la vida, cambiaron las dinámicas completas, inclusive, pues, eh, como ha pasado con los niños, yo tengo 2 hijos y a ellos les cambió la vida completamente, y creo que todos en un punto nos empezamos a sentir como alejados del mundo en una realidad que nos golpeó en la puerta de la casa y, mejor dicho, ya, o sea, eso es lo que es. Entonces, sí, esa sensación de no poder compartir, es que con nadie, ¿sí? Pues sobre Ujú. todo porque había un miedo generalizado. O sea, yo me acuerdo cuando empezó todo este tema, yo me moría del susto, inclusive de bajar al perro. Ah, entonces, eso nos afectó de muchas maneras. Eh, tuve momentos sí, o sea, de pánico, de miedo, de, de sentirle miedo a las personas, de no acercarme a la gente. Y obviamente, o sea, digamos que para uno como nadador máster, eh, algo importante como las bases de la natación máster es la comunidad. Y Totalmente. es como, y nada, o sea, es volver a tener las experiencias que tuviste de joven, volverlas a tener en este punto. Y pues mis mejores amigos de la vida son mis amigos de natación, y no poderlos ver, inclusive no los he visto ahorita. O sea, muchos de ellos hemos mantenido el contacto, pero por teléfono, por Zoom, ¿sí? Por internet, pero no nos hemos visto, y eso afecta, o sea, tras la sensación de frustración, de ansiedad, y encima este otro factor que no puedes ni siquiera ver y abrazar a una persona, es bastante fuerte. Creo que pues como decidí manejarlo es siendo muy positivo, porque sí me di cuenta que en los chats que tenemos del equipo y de amigos, sí sentía mucho lo que yo te comentaba, como ese negativismo y esa negación a que todo va a volver eventualmente a la normalidad. Pero al tú ser positivo, te cambia un poquito como las cosas, no te las hace tan fuertes. Ujú. También opté, cuando empezó la pandemia, era noticias todo el día, y eso me estaba afectando muchísimo. Entonces, nada, opté por no ver noticias. O sea, obviamente es que mantenerme informado de vez en cuando para saber las medidas y la situación en general, pero no, o sea, decidí que no. Em, pero sí, ¿sabes? O sea, creo que para mí es de las cosas que más importantes y que yo más rescato de la natación máster es que puedas compartir todas esas experiencias, triunfos, derrotas, esos entrenamientos con tus compañeros de equipo y tus amigos, y no tener eso, nada, es terrible. Es terrible. Y hasta hace muy poco tiempo, pues pude volver a tener contacto con algunos, y la primera vez después de meses que me vi con mejores amigos de natación, pero tampoco poderlos abrazar. Entonces sí era, pues, sí me entiendes, era muy fuerte, pero bueno, o sea, yo pienso que en unos meses podremos ya tener un poco más de normalidad, que es la palabra de moda, y poder abrazarlos. De veras que yo soy muy abrazón, entonces Ujú. eso sí me ha hecho mucha falta, Claro. Ese, definitivamente. ese contacto humano. Nosotros, en un torneo básicamente donde nos conocimos, ¿no? En el torneo de los Delfines del Naco acá, Ajá, en 2017, ¿cierto? sí, 2017. 2017. Nosotros estamos enfocando el torneo, por lo menos empezando a conversar sobre enfocar el torneo como un torneo de reintegración, sin saber que van a poder venir o si van a poder venir equipos internacionales, si vas a poder venir tú, si vas a poder, Andrés tal vez, Sí, con los amigos de Argentina y de Paraguay también, la posibilidad de hacer como un torneo muy, muy chévere donde básicamente represente ok, un antes y un después, ¿no? Yo creo que eso es importante
para la naturaleza humana, nosotros siendo animales que somos muy sociales. Para nosotros ha sido sumamente complicado porque aunque muchos nos hemos acostumbrado a raíz de nuestro mismo trabajo a tener conexiones, digamos, digitales, no es lo mismo cuando tú no puedes ni siquiera visitar a tu familia. Entonces ha sido bien complicado, fue muy traumático estar un día, en una semana, por ejemplo, en la piscina, entrenando nadadores, uno entrenando uno mismo, empezar a escuchar cómo se estaban escalando los casos, o por lo menos cuál era el pronóstico, y uno pensar más o menos lo mismo que tú pensaste, ¿no? Esto va a durar unas semanas tal vez. Sí, Y de repente cierran el centro acuático, no puedes salir de tu casa, la cuarentena es literalmente hasta mediodía. Era impresionante ver y tratar de ir a hacer una transacción bancaria, ¿no? Que a veces había que ir, las colas, ¿no? Que realmente, y si no estabas ahí temprano no te daba tiempo porque el cierre era mediodía, entonces fue una experiencia totalmente traumática. Y yo creo que todos, de alguna manera u otra, aprendimos a lidiar con esa adversidad, ¿no? Y creo que la natación, o el deportista en general, porque no solamente la natación, aprende a través de lidiar con adversidades, sea de entrenamiento, sea de lesiones, sea de situaciones familiares, a enfrentar situaciones complejas, ¿no? Lógicamente, esta era alguna, perdón, que no se vislumbraba, ¿no? Era imposible tratar de prepararse con algo como esto, ¿no? Pero creo que una de las cosas que más nos ayudaría a todos como nadadores máster en nuestra comunidad es saber cómo tú, porque hoy por hoy ya sabemos que tuviste un resultado importante el año pasado, lograste filtrar, que por cierto, felicidades en el top 10 de la Mundial de la FINA. Entonces, independientemente todas esas adversidades que enfrentaste y todos esos retos, realmente lograste sobrepasarlos y te filtraste en este ranking tan importante que nos hace sentir súper orgullosos, un amigo de la misma comunidad de la natación latinoamericana, también filtrado ahí. ¿Qué, ¿Qué tipo de rutinas, qué tipo de métodos, cuáles fueron aquellos secretos que utilizaste, no solamente en la parte de tus entrenamientos, porque ya has hablado de eso, pero para manejar parte de, como mencionaste anteriormente, lo de la ansiedad, el hecho de no tener contacto físico con tu entrenador por un largo tiempo? O sea, ¿qué sacaste de dentro? Y como decimos aquí en República Dominicana, ¿cómo sacaste de abajo? ¿No? Para poder proyectar un nuevo inicio de entrenamientos y llegar a filtrarte en ese top 10 de la FINA. bueno, pues varias cosas. La primera, la primera es que siempre tengas constante contacto y diálogo con tu entrenador, porque como te comentaba, él es la persona que te conoce y sabe cómo hablarte para tratar de mantenerte la motivación arriba, porque durante todos esos momentos tan difíciles creo que la mayor lucha es la frustración y la falta de motivación para seguir adelante y se te nublan las metas. Lo segundo es tener tu objetivo claro. Si tú entrenas por entrenar, pues lo haces por recreación, pero además de las cosas bonitas que tiene la natación máster, es que tú puedes competir y puedes aspirar a un podio, a un ranking, eh, a alcanzar tus mejores tiempos. Y si tú te logras trazar esa meta y lo haces juicioso, es difícil que te salgas como de ese objetivo. Pero eso digamos que me parece como de las cosas más importantes. Si es un trabajo, digamos que para mí en mi experiencia es un trabajo mental, es un trabajo de aceptación de la situación, no de negación, pero sí ser muy positivo hacia el futuro. Todos los días al levantarme sentía yo esa vocecita que me decía, ¿para qué entrena? No se sabe cuándo va a volver a competir, pues sí, descanse, rico descansar. Pero por otro lado, esa otra vocecita sí me decía, dele, que algún día va a llegar la competencia y usted tiene que estar listo y preparado pues para competir. Entonces, lo más importante es que tengas claro tu objetivo, eh,
no te dejes distraer también pues por la pereza o por la duda, ¿sí? Em, Creo que es importante también y que a mí me sirvió mucho es manejar la ansiedad mediante el ejercicio. Ujú, Muchas personas, y inclusive me pasa a mí, yo como por montones y cuando me pongo muy ansioso empiezo a comer y yo tuve problemas de peso cuando empecé la natación máster y era algo que yo siempre he tenido súper claro y es que si yo bajaba de peso me tenía que mantener. Entonces eso era otro reto que tenía que superar. Entonces, nunca me quedaba quieto y cuando empezaba a sentir esa pereza de no entrenar o ese aburrimiento, decía, no, pongámonos a entrenar y eso, y de alguna manera me sacaba yo como esa ansiedad, ¿sabes? Y terminaba muerto en la cama, súper cansado, pero bueno, ya logramos la batalla del día, vamos por la siguiente batalla. Digamos que en mi caso decidí que tenía que manejar mi ansiedad con un psiquiatra, con un profesional, ujú. y lo hemos venido manejando muy bien. Será el caso para algunos, para otras personas no, pero sí pienso que uno tiene que reconocer si ve algo que no puede manejar o que necesita una ayuda de pronto externa y no hay nada de malo en eso, porque pues sí veo que hay mucho tabú en ese sentido y que a las personas les cuesta aceptar que no pueden manejar una situación de frustración o de ansiedad y tal vez pues lo exteriorizan mal y lo afrontan mal. Entonces creo que si es tu caso, acéptalo pues no hay nada malo en eso. Otra manera para sentirme motivado, me la pasaba viendo videos en YouTube de torneos pasados. Me encanta ver torneos pues de los Tier Pro Ujú. nacionales de Estados Unidos, ver los La, blogs. la ISL. Sí, la ISL, ver a Cody Miller. Creo que, no sé, o sea, ver los blogs de Cody Miller creo que fue un hito para mí durante todo este tiempo ver que hasta un nadador olímpico del nivel de él tenía los mismos problemas que estaba teniendo yo acá, que no tenía piscina, le tocaba en un endless pool, que no podía salir a entrenar y ver como que eso nos estaba afectando a todos, de cierta forma como que me alivió en el sentido que no me sentía yo que era el único que estaba afectado y ver todo ese proceso con el pasar de las semanas y el pasar de los meses, cómo empezaba poco a poco a volver a los entrenamientos, obviamente pues mucho antes que yo. Ujú. Eh, Eso creo que también fue una rutina que tomé que me sirvió muchísimo. Entonces creo que nada, eso fue básicamente lo que hice. Y sí mantenerme mucho en contacto con mis amigos nadadores. Creo que como somos una comunidad, sí hay bastante apoyo entre todo el grupo y en momentos que había amigos nadadores que no se sentían tan bien anímicamente, pues ahí estábamos todos para apoyarlos y creo que eh, lo más importante es que todos nos hiciéramos sentir que estábamos pasando por lo mismo, que la frustración es igual para todos, y no solamente para los nadadores máster, para todos los nadadores juveniles, mayores, fue lo mismo. Y creo que la frustración fue igual para todos, que a todos nos tocó parar. Claro, eso que dices de cómo lograste realmente mantenerte motivado, tomando en cuenta de que no sabías en qué momento ibas a poder competir, es algo con la cual yo he tenido que lidiar y todos hemos tenido que lidiar, pero creo que vale la pena contar. Como yo siempre pienso, con miras a, no importa que tenga una competencia un poco más, sea un mundial en el próximo año, yo siempre pienso y creo que quien sea que nos esté viendo o escuchando hoy, creo que es importante y lo podemos aplicar a cualquier nivel. Es que en mi mente siempre está el pensamiento de que lo que yo no estoy haciendo hoy en día lo está haciendo mi competencia. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una meta como tienes tú, Juan, de estar en un podio en un campeonato mundial, yo no puedo darme el lujo
de por menos piscina que tenga, de no entrenar ese día, de no entrenarme físicamente, de no entrenarme con una buena alimentación, porque todo el mundo piensa que la alimentación es un complemento. Tú tienes que pensar en la alimentación como parte de tu entrenamiento, así mismo como la parte mental. Todo lo que complementa una buena preparación física dentro del agua, o sea, un entrenamiento fuera del agua, hay que también entrenarlo fuera del agua. Y todos los días es esa vocecita, como decías tú, de decirme, si lo que no estás haciendo tú hoy, lo está haciendo tu competencia. Y ese tiempo es irrecuperable. Entonces, eso todos los días, todos los días, todos los días. Por más ejercicio de abdomen, ejercicio de TRX, de barra, de dominada, lo que sea, siempre pensar de que eso me está contribuyendo hacia una mejor reinserción, o sea, que cuando llegue finalmente el día que me toque entrenar, como me tocó entrenar por primera vez en meses, hace pocos días, que esa reinserción, ese primer día va a ser mucho mejor de lo que hubiera sido si no hubiera hecho nada. Y eso realmente me va a añadir y me va a sumar para que dentro de un año, ¿verdad? Yo me sienta completamente conforme, contento del resultado de que logré en ese momento. Puede ser que no sea primer lugar, campeón mundial, pero si di lo mejor de mí a través del proceso, todos los días, no a veces, sino todos los días, yo voy a aceptar sin ningún problema y sin ningún tipo de argumento el resultado que logré ese día, De ¿no? acuerdo, creo que es importante que lo que hay cosas que no están en nuestras manos, que no, o sea, no depende de nosotros y pues es esta situación de la pandemia, pero hay cosas que sí podemos manejar nosotros y lo que esté en nuestras manos, hacerlo bien. Y lo que tú dices, si mi meta es esta y ahorita solamente puedo hacer abdominales, pues voy a hacer lo mejor que pueda en abdominales, ¿sí? Pero Ujú. siempre es darlo todo que dependa de ti. Y creo que vas a llegar con esa tranquilidad al momento de la competencia, vas a llegar con la conciencia tranquila y con la tranquilidad y no vas a tener dudas de que has hecho lo mejor posible para tener la mejor versión de ti en ese momento. Exactamente, exactamente. Y ya que estamos hablando de la reinserción, o lógicamente tú desde el año pasado ya estás entrenando básicamente a capacidad, ¿qué recomendarías tú, ya habiendo pasado por esa experiencia, para nuestros hermanos nadadores másters que están planificando su retorno a los entrenamientos? ¿Cómo tú sugieres que deberían regresar? Yo siempre he hablado de hacerlo de manera cautelosa para que Mm, varias cosas se vayan poniendo en su lugar, ¿no? Figurativamente hablando, pero ¿cómo recomiendas tú, tomando en cuenta tu experiencia, que nuestros hermanos máster regresen a sus entrenamientos? Pues es importante que durante el tiempo que no se nade, sí se mantengan activos, porque la natación es un deporte súper desagradecido. Ujú. Entonces, es importante que trates de mantener activo el cuerpo, los músculos, que entrenes en tierra, obviamente siempre dirigido por tu entrenador, porque nosotros al estar acostumbrados al agua y al tener que hacer otro tipo de ejercicios, no tenemos los tejidos suficientemente fortalecidos para, por ejemplo, correr o Ujú. hacer algunos movimientos de pesas. Precisamente porque somos muy laxos, los tejidos y los músculos son muy laxos, entonces siempre es importante tener una dirección, que tu preparador físico o tu entrenador esté muy pendiente de lo que tú estás haciendo para mantenerte en forma. Y ahora, si vas a volver hasta ahora y pues estuviste pausado, que empieces a hacer los entrenamientos paulatinos, que no tengas tanto ese afán de volver a sentirte en forma otra vez, porque es entendible y yo lo viví también cuando empecé a retornar a los entrenamientos ya en forma. Y es que tengas paciencia. Es importante que no te desesperes porque empiezas a nadar y que a los 15 minutos ya el corazón se te va a salir o que no puedes estar haciendo los tiempos que hacías en el momento que paraste. Tienes que ser consciente que tuviste que parar
Y para volver a llegar a ese punto es un proceso, o sea, tú no puedes llegar en 2 días, o en una semana, o en 15 días, o en un mes, a sentirte como te estabas sintiendo cuando paró todo. Entonces, que el momento va a llegar, que tengas la tranquilidad que si has hecho las cosas bien y vas a hacer las cosas bien, vas a llegar allá, pero tiene que ser un proceso poco a poco, porque he escuchado de varios casos de nadadores que han empezado y a la semana están con tendinitis o están con bursitis y les toca parar otra vez, pero ya por una lesión. Entonces, lo más importante es, como el cuerpo no ha estado acostumbrado al agua, que lo hagas poco a poco, que fortalezcas poco a poco, que el cuerpo empiece a recordar todas esas sensaciones y que pueda recibir todo ese castigo que le hace en el agua y que pueda soportarlo, ¿sí? Nada, digamos que básicamente, aparte pues de lo que yo te he contado, pues que hay que ser positivo, etcétera, etcétera, sí es importante que tengas tu meta clara y que el entrenamiento sea juicioso, que des lo mejor de ti, que siempre le creas a tu entrenador. A veces uno tiene dudas, pero créele a tu entrenador porque él sabe lo que te está haciendo y si tienes alguna duda, frustración, pregúntale y habla con él. Eh, Básicamente creo que es eso. O sea, eso digamos que fue como en mi experiencia lo que les puedo decir. Sabes que muy real lo que dices y gracias por tu comentario, porque una de las cosas que yo siempre, desde el primer momento que se empezó a escuchar que podíamos en algunos de nuestros países regresar al agua, yo siempre decía, tómenlo con cautela, es mucho más favorable nadar 30 minutos de una manera consciente, bien concentrado y haciendo cada movimiento con la mejor de tus habilidades, vas a sacar muchísimo más provecho que hacer una hora de solamente de hacer largos, ¿no? Sí. Entonces, muchas personas me empezaron a, no a cuestionar, sino más que nada hacer preguntas que fueron muy honestas, pero yo estoy acostumbrado a dar una hora, hora y media, y yo lo entiendo, pero bajo condiciones normales que no estábamos en ese momento. Entonces, mi mensaje fue siempre exhortar a que el poco tiempo que tuviéramos disponible, que lo hiciéramos a la mejor de nuestras habilidades con la mayor concentración posible. Y hubieron personas que más adelante me agradecieron porque tomaron ese consejo, lo hicieron suyos y luego cuando tuvieron más tiempo de entrenar, entonces se habían dado cuenta de que hasta habían cambiado de manera positiva parte de lo que es su estilo, ¿no? Y yo creo que ahora que realmente estamos finalmente empezando a ver, como quien dice, una luz al final del túnel, que empiezan los protocolos de vacunación y que tal vez dentro de unos meses ya esté la gran mayoría de la población inoculada, ¿no? Para que haya, digamos que más contacto, porque sabemos que el COVID va a ser algo similar al flu, ¿no? Básicamente a la influenza, ¿no? Que va a haber que vacunarse frecuentemente, pero que por lo menos vamos a estar protegidos desde ese punto de vista, ¿no? Con la vacuna. Ahora que estamos empezando a ver eso, ¿piensas tú, Juan, que cómo va a ser el retorno? O sea, ¿tú piensas que nuestros compañeros van a regresar de manera masiva de nuevo a practicar el deporte? ¿O va a ser algo que vamos a seguir viendo paulatinamente, poco a poco, nuestros compañeros regresar independientemente estemos todos ya vacunados? Yo creo que sí va a ser paulatino. Siento que hay mucho temor y es completamente entendible. Tengo amigos que realmente han estado confinados en su casa y el contacto que han tenido durante este año ha sido mínimo con el exterior. O sea que ni siquiera han nadado, ni siquiera han hecho algo de ejercicio, entonces han estado quietos completamente. Creo que sí hay demasiado temor y respeto por esta enfermedad, por lo menos dentro de mi grupo y mi comunidad. Eh, sí siento que hay mucha reserva, sobre todo en las categorías mayores. am, y pues claro, o sea, son la población
de mayor riesgo. Ahorita, digamos que el primer torneo que se hizo aquí en Colombia en momentos de pandemia fue en Barranquilla en diciembre, donde pues este torneo piloto, fue un piloto y se manejó muy bien, pero realmente creo que yo era el único máster, el único máster, o sea, yo era el más viejito del grupo porque pues todos eran juveniles. Em, y creo que hay una conciencia, en los deportistas hay una conciencia y sobre todo creo que más en los máster, probablemente los juveniles, pues a veces pues por estar hablando se quitan tapabocas, etcétera, y pues como que incumplen los protocolos, pero sí siento que hay una real preocupación hacia los nadadores mismos y hacia la comunidad del no contagio. Inclusive han apoyado que no se, o sea, que se sigan aplazando los torneos, entonces sí siento que hay mucha reserva. Ujú. Y lo que estamos empezando a ver este año es que ya se estaban empezando a hacer torneos. Ya tendremos un torneo al final de este mes. Hay dos torneos en Barranquilla y en Cali. Y el torneo de Barranquilla tiene dentro de su programa, tiene categoría máster, o sea que ese sería el primer campeonato post pandemia eh, que se realizaría. Entonces yo creo que va a ser un proceso paulatino, tanto de las organizaciones como del retorno y aforo de los deportistas máster. Porque sí veo que también las entidades de deporte acá, como la Liga de Natación de Bogotá, las diferentes ligas y la federación, están muy prevenidas Ajá. y quieren cuidarse, también quieren cuidarse de no cometer un paso en falso y de pronto pues adelantarse y que haya un contagio masivo. Entonces han ido muy despacio reanudando las actividades y creo que este año y con el buen comportamiento de los deportistas, pensaría yo, pues, esto es muy personal, que a final de año ya se va a regular. Sigue en pie el Campeonato Nacional Máster que se hará en Santa Marta en el mes de octubre, que creería que no se tendría que mover. Obviamente, pues dependemos también de la vacunación y del éxito del plan de vacunación, porque pues aquí en Colombia sí estamos un poco rezagados en comparación con otros países. Pero de hacerse, pensaría que sí habría mucha deserción por parte de las categorías mayores Ujú. precisamente por ese miedo que tiene y pues que obviamente con toda la razón. Claro, bueno, yo sí espero que realmente haya una, digamos, una reintegración relativamente masiva, porque recuerdo muy bien aquel torneo en Santa Marta, que evidentemente las condiciones no fueron las mejores, pero sí recuerdo muy bien la experiencia que tuve con todos ustedes, realmente la camaradería y todos pasamos por la misma situación, o sea que básicamente nos confortamos uno al otro, ¿no? Sí, Nos conciliamos uno al otro para, independientemente de las condiciones que estaban allí. Y realmente disfruté mucho de ese torneo y realmente entiendo de que es una piscina súper buena porque bajo las condiciones que estaba realmente tuve la oportunidad de nadar rápido sí, y en ese momento fueron los mejores tiempos que había marcado ese año antes del Panamericano. sí, Entonces yo considero que sí, yo pienso que soy muy optimista ya obviamente soy optimista ahora que veo que la vacunación ya está en proceso, como te había mencionado antes, ya básicamente tengo en mi organismo una fase de la vacuna, o sea que ya sí, dentro de poco tiempo me puedo considerar como inoculado, ¿no? En otras palabras, dos fases ya. sí, Y eso me da mucha confianza y creo que va a pasar lo mismo con muchos otros compañeros de la categoría máster, porque realmente necesitamos, de nuevo, no solamente reintegrarnos, sino necesitamos agruparnos en torneos, porque realmente son de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, incluyendo aquellas de torneos muy grandes que fui, sí, cuando fui nadador juvenil y cuando fui nadador en los Estados Unidos. O sea que definitivamente en términos de torneo, debo decir que mis mejores experiencias, mis mejores recuerdos
han sido en torneos Masters, ¿no? Y Sí, me parece que lo que yo siento es que la gente está loca por volverse a reunir. Lo que tú dices es completamente cierto. O sea, aparte de la competencia, la sensación de grupo sí hace demasiada falta y vivir nuevas experiencias en campeonatos siempre generan experiencias y grandes recuerdos y la gente sí tiene esa necesidad. Entonces, o sea, me parece que tienes mucha razón en ese sentido. Yo sí digamos que tengo un poquito de reserva con lo que he escuchado de las personas de categorías mayores que pues hasta no estar vacunadas no vuelven, ¿sí? ujú. Pues lo que yo te digo, o sea, es entendible, pero yo quisiera que ya estuviéramos como antes, ¿sabes? Y poder disfrutar con todas las categorías, con todo el mundo y los amigos que tenemos, disfrutar de esos momentos tan bonitos. Totalmente, totalmente. Y de verdad que te agradezco muchísimo toda esta historia que nos has hecho de tu carrera, de cómo has realmente todo lo que has aprendido y hoy lo que nos has enseñado sobre cómo debemos enfrentar toda la situación, cómo debemos reintegrarnos y realmente que se puede sobre enfrentando las adversidades más complejas y difíciles de la vida, que todavía se puede realmente lograr, se pueden lograr grandes cosas como lograste tú en el año 2020. Entonces, Juan, antes de despedirnos, cuéntanos, ¿qué hay, cuáles son algunos de tus objetivos? ¿Qué hay en el futuro? ¿Qué tiene guardado Juan Gabriel López para el futuro? ¿Piensas ir al Mundial de Natación? Obviamente el Panamericano, que también es el próximo año, me imagino que lo tienes ahí en tu calendario. ¿Cómo ves los próximos, digamos, 12 meses Bueno, de, eh, de hecho, pues estos días estoy armando el calendario con lo que con lo que no han cancelado. Obviamente los planes han tenido que cambiar por lo que pues Mundial y Panamericano pues están aplazados. Entonces, por ahora la idea es tratar de asistir a la mayor cantidad de torneos que se puedan hacer porque no son muchos, entonces para tener como ese feeling de competencia me parece importante. He tenido conversaciones con equipos de máster de Estados Unidos para poder competir con ellos en los nacionales, pues ellos tienen dos nacionales, uno en julio y el otro en octubre, si no estoy mal. Entonces entran pues dentro de las posibilidades para este año. Ya digamos, personalmente siempre es tratar de alcanzar mis mejores registros, tratar de bajar y aprovechar el momento, la categoría que todavía sigo estando muy joven dentro de la categoría, entonces tratar de bajar los registros, tratar de bajar algunos récords nacionales, que ya pues el año pasado tuve la oportunidad en Barranquilla y aquí en Bogotá de bajarlos y pues creo que esa es la meta y ya para el otro año es mantenerme en el top 10 de la FINA. Entiendo pues que este año no fue un año difícil para la gente y por fortuna en algunas pruebas estoy rankeado en el número 1, Ujú. pero también estoy consciente que muchos grandes nadadores no pudieron competir. Entonces, ya teniendo pues el panorama de que la gente a nivel mundial ya pueda competir más, va a ser mucho más duro el ranking el otro año y espero seguirme manteniendo en los primeros lugares, ir al Panamericano e ir al Mundial y siempre tratar de lograr una mejor actuación que la vez pasada. Entonces, el Panamericano de Orlando fui medallista de plata y bronce, entonces pues la meta está en hacer récord panamericano, ser medalla de oro en mis pruebas y en el mundial lo que pueda mejorar. O sea, la verdad, creo que también los mundiales son una lotería
porque es posible que te toquen rivales en pruebas muy difíciles y que quedes lejísimos o que tengas la fortuna de tener rivales que están a tu mismo nivel y que puedas pensar en una opción de medalla. Entonces, nada, o sea, por lo pronto tengo eso. Ahorita estoy pensando si voy al Oceanman de San Andrés, que sería una nueva experiencia porque no he nadado aguas abiertas. Eh, le tengo mi respeto al mar y a las aguas abiertas, pero me parece una bonita experiencia también como para combatir tus miedos y a mí siempre pues me ha dado miedo el mar. Le tengo mucho respeto, entonces creo que también entra dentro de las posibilidades para este año. Ok, excelente escuchar todos esos planes y estoy seguro de que vas a estar ahí de nuevo en el top 10 y esperamos acompañarte por lo menos en uno de los grandes torneos del próximo año, Claro que eh, sí, ya que básicamente también hay metas importantes de este lado. muchas Eh, gracias. Juan, de verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que todos estamos súper agradecidos de escuchar tu historia, de aprender de ti, de escuchar todas estas cosas que realmente nos revelan de que independientemente tengamos situaciones difíciles frente a nosotros, realmente sí se puede progresar y se pueden lograr nuestras metas. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo y te deseamos muchísimos éxitos. Tomás, muchas gracias y esta iniciativa que haces me parece muy buena para que toda la comunidad latinoamericana sepa qué está pasando con la natación máster en otros países y que podamos escuchar diferentes experiencias y aprender así de este bonito deporte y mediante este medio pues poder conocer más gente. Así es, te agradezco muchísimo, lo hago con muchísimo cariño y lo hago básicamente sin interés alguno, sencillamente, sin interés personal alguno, sencillamente regalarle a la natación o devolverle muchas de las cosas que me ha regalado a mí. Así que te agradezco muchísimo y muchísimas gracias por ese comentario porque de verdad anima a seguir dando lo mejor de mí en este espacio. Muchas gracias. Bueno, que tenga feliz noche. Gracias. Hasta luego. Adiós. Mientras nuestra plática fue avanzando, me quedó claro que todo lo que pasó Juan fue similar a lo que yo pasé y lo que pasaron muchos de nuestros amigos masters. El caso de Juan es un ejemplo de compromiso y resiliencia, uno que nos revela que cuando de verdad te entregas a un objetivo y das absolutamente lo mejor de ti, lo puedes lograr. Juan es uno de esos nadadores que exponen su cuerpo y mente a situaciones que lo preparan para alcanzar cada una de sus metas. En ese sentido, simpatizo mucho con él y espero que tú, al escuchar sus anécdotas y lecciones, te animes a poner cada gramo de energía y empeño para alcanzar tus metas. Juan, amigo, muchas gracias por revelar parte de tu historia y enseñarnos que el enfoque y el esfuerzo se pueden convertir en herramientas que pueden potenciar nuestro desempeño. No cabe duda de que al escuchar este episodio, nuestros amigos y hermanos de la Natación Masters encontrarán la motivación necesaria para regresar en masa a sus entrenamientos, volviendo a practicar el deporte que más amamos. Si quieres seguir escuchando las anécdotas de vida de grandes nadadores máster como Juan Gabriel, suscríbete hoy mismo a este podcast. Al hacerlo recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tengan un mejor futuro, uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. Nuestro trabajo sigue dejando huellas en la natación de nuestra región. En cada episodio que producimos damos lo mejor de nosotros porque sabemos que lo que transmitimos en este espacio puede impactar positivamente tu vida. Impacto que pretendemos continuar trayéndote entrevistas como la que tenemos preparada para ti en el próximo episodio de tu podcast, Sumergidos en la Natación.